unidos para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Son las 8 de la mañana con 2 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a este arranque informativo. Así las cosas, Querétaro. Nos escucha usted por el 1310 de amplitud modulada en la zona metropolitana y por el 90.1 de frecuencia modulada en la zona conurbada de Querétaro. Me refiero a más allá de nuestras fronteras en San José Iturbide y una muy buena parte de aquella zona de nuestra entidad del estado de Querétaro. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y lo estaré acompañando desde estos momentos hasta las 10 de la mañana. Tiempo suficiente para compartirle los detalles de la información generada en el estado de Querétaro. Y arrancamos rápidamente con un resumen de lo que se ha generado en las últimas horas. La Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, reporta pérdidas de hasta 70 millones de pesos luego de la cancelación de actividades comerciales este domingo 22 de febrero a propósito de esta ola de violencia que se desatara prácticamente en toda la República Mexicana. Así lo declaró René Poletti, quien es el titular de esta Cámara Empresarial aquí en el estado. Lo que fue Oxxo y Asturiano cerraron las tiendas que consideran ellos de riesgo. No tengo un número exacto, pero solamente así, tiendas que se consideran en riesgo. En el caso de Super Q, sí cerró sus 227 tiendas el día de ayer por precaución. Son tiendas de conveniencia que efectivamente por una instrucción nacional cerraron sus puertas. Todavía el día de ayer lunes había algunos Oxxos, Asturianos, Super Q que estuvieron cerrados, medianamente cerrados a la atención al público. Hoy parece ser las actividades se van a restablecer al 100%. Y hablando de esta crisis que se generó del domingo 22 al lunes 23, al menos 850 peregrinos en Huimilpan, Tequisquiapan y El Marqués se quedaron varados en San Juan de los Lagos, Jalisco. A partir de este lunes se retomaron su regreso al estado de Querétaro, según dio a conocer el secretario de Gobierno estatal. En especial se nos puso muy complicado más en San Juan de los Lagos, pero afortunadamente pues las autoridades llegaron, apoyaron y lo ideal es de que se resguardara a la gente. Bueno, esa era la declaración del titular de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, que efectivamente asegura que por lo menos 40 camiones de Querétaro se quedaron varados en San Juan de los Lagos, igual que estos peregrinos a los que le hacía referencia. Aquí las declaraciones del secretario de Gobierno. Se trata de 850 personas originarias de municipios como Huimilpan, Tequisquiapan y El Marqués, quienes ya se encuentran en traslado y son escoltados por un convoy de la Guardia Nacional para garantizar su regreso seguro. También en la información que se ha generado a propósito de de esta mediana crisis que se sintió en varios estados de la República Mexicana, el día de ayer el gobernador del estado, Mauricio Curi González, aseguró que hoy martes 24 de febrero, se reanudaron ya las actividades escolares. También habló sobre algunas detenciones que se concretaron el día de ayer a propósito de los incidentes delincuenciales que fueron reportados durante el domingo 22 de febrero en algunas partes de la zona metropolitana de Querétaro. Vamos a reanudar las clases en todo el estado. Les pido nuevamente no difundir rumores e informarse en los canales oficiales. El gobierno va a seguir informando de manera permanente las actualizaciones de hechos relevantes.
Bueno, pues el presidente municipal de Corregidora, una de las fronteras más sensibles y más vulnerables en el estado de Querétaro, pues también hizo declaraciones. Josué Chepe Guerrero, presidente municipal de aquella demarcación, asegura que luego de los hechos de seguridad nacional, el municipio se encuentra en comunicación y coordinación en tiempo real con el gobernador del estado, las autoridades estatales, autoridades federales, para fortalecer acciones preventivas. Por precaución, el presidente municipal dijo se suspenderán actividades culturales y deportivas hasta que pues se restablezca la tranquilidad y la seguridad en aquella frontera que, por cierto, le digo, es una de las más delicadas, ni más ni menos, una frontera con Guanajuato por la zona de los apaseos, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, que son una de las áreas geográficas más peligrosas en materia de seguridad en Guanajuato. Aquí las declaraciones de Chepe Guerrero. Mantenemos comunicación y coordinación en tiempo real con el gobernador Mauricio Curi, autoridades estatales y federales para fortalecer acciones preventivas y preservar la tranquilidad que distingue a nuestro municipio. Bueno, pues en otras informaciones, que no solamente es esta crisis en materia de seguridad que los estados sortearon, como el estado de Querétaro, también hay otras informaciones. Y fíjese que el día de ayer la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas anunció posibles inversiones para la construcción de obras complementarias en el municipio del Marqués, entre ellas un paso a desnivel y otro distribuidor vial. Entonces le presentamos varias obras, entre ellas el entronque con la autopista, que es muy importante, ustedes lo ven. Me ha tocado varias veces ahorita últimamente pasar por ahí a las 6 de la tarde y la cola está hasta 200, 300 metros dentro de la autopista, entonces sí es un tema importante. Y bueno, pues la Comisión Estatal de Infraestructura reportó más de 150 millones de pesos invertidos en la rehabilitación de caminos y carreteras que resultaron dañadas por las lluvias del año pasado en la zona serrana. Esta que fue una discusión incluso que escaló hasta el Congreso local, quienes estaban insistiendo en que el recurso que se estaba destinando para este 2026 no sería suficiente para rehabilitar los caminos y carreteras de la zona serrana y el semidesierto. Ya se invirtieron 150 millones de pesos y dicen que en abril es cuando estarán terminando los trabajos en aquella zona. Todos nos costaron trabajo porque trabajar en la sierra es muy complejo por las anchuras que tenemos los caminos, por los caminos que se nos fueron, entonces todo está ahí. Pero en abril ya está. En la información de carácter nacional, mire, el día de ayer en la mañanera de Claudia Sheinbaum, bueno, pues se demostró la fuerza del Estado, dijo el secretario de la Defensa, Ricardo Treviña. El operativo se planeó durante días, luego de que se pudo identificar que una de las parejas sentimentales del líder de este grupo delincuencial en Tapalpa, Jalisco, estuvo confirmando que en esa comunidad se encontraba el Mencho. Treviña detalló que la incursión para detener al Mencho fue orquestado por personal de Fuerzas Especiales de la Defensa y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. En la incursión para tratar de detener al criminal, los elementos de las Fuerzas Armadas fueron repelidos por el equipo de seguridad, quienes escaparon hacia el bosque cercano, en donde finalmente el Mencho fue herido y elementos de las Fuerzas Armadas fueron abatidos. Murieron al menos unos 25 elementos de la Guardia Nacional que murieron en este operativo, según dio a conocer ayer el digamos secretario de la Secretaría de Desarrollo, Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, que el día de ayer pues hizo algunas declaraciones durante la mañanera. Y bueno, pues rápidamente la información de carácter internacional, ya entró en vigor el nuevo arancel global del 15% que impuso Donald Trump. Este nuevo impuesto es una alternativa temporal del republicano tras el fallo que invalidó su agresiva política arancelaria. Estados Unidos empezó este martes un nuevo arancel global a las importaciones por decisión del presidente Donald Trump, quien está dispuesto a mantener su agenda proteccionista tras el revés de la Corte Suprema. Vamos a platicar de ello más adelante. Vámonos al corte, son las 8 de la mañana ya con 10 minutos. Usted está en la frecuencia correcta, no le cambie. Esto es W Radio y aquí escucha Así las Cosas, Querétaro.
Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Aquí en el estudio se encuentra conmigo, como todos los martes, Betty Hernández Rojas, quien es la presidenta de la Coparmex. Mi querida Betty, qué gusto saludarte. Buenos días. El gusto es mío, Claudia Ivonne. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. Un gusto compartir micrófono. Muchísimas gracias. Y se encuentra también con nosotros el maestro Marco Antonio Sánchez Mandujano, quien es el director del Centro de Conciliación Laboral en el estado de Querétaro. Maestro Marco, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia Ivonne. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Muchísimas gracias, maestro Marco Antonio Sánchez Mandujano, director del Centro de Conciliación Laboral de Querétaro. Y en unos minutitos seguramente se estará integrando Alfredo Sahagún, quien es el presidente de la Canacintra en el estado de Querétaro. Y como seguramente usted lo está intuyendo, pues vamos a platicar sobre uno de los temas que hemos estado abordando en otras mesas y que hoy, a propósito de la visita de Marco Antonio Sánchez Mandujano, director del Centro de Conciliación Laboral de Querétaro, entraremos en más detalle, ¿no? Esta reforma o esta iniciativa, porque me parece que todavía podemos hablar de ello como una iniciativa. Si bien es cierto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ya habló sobre esta gradualidad en la que se irá aplicando esta jornada 40, pues lo cierto es que de aquí al 30 pueden pasar muchas cosas, ¿no? Correcto. Betty, Marco. Sí. Es cierto, estamos hablando de lo que fue aprobado en la Cámara de Senadores, es un dictamen para establecer una reforma constitucional al artículo 123. Y justamente en ese sentido va a pasar, o ya pasó más bien, a la Cámara de Diputados para que también esta Cámara dictamine y pase a su aprobación. Lo cual se estima que pudiera ser en finales de este mes, justamente en esta semana tal vez, o la siguiente como máximo. Ok. Recordemos que es una reforma constitucional y que después tendrá que pasar para las legislaturas estatales, de tal forma que una vez que se publique, entonces ahí sí ya tendremos esta reforma y un periodo de transición justamente que establece el mismo dictamen, ¿no? A ver, yo quisiera primero plantear sobre la mesa qué implica, si implica un reto para todos y de manera pareja esta reducción a las 40 horas. Lo digo porque platicábamos fuera del aire, Betty, que hay algunos sectores que ya aplican las 40 horas de manera muy orgánica, ¿no? Y no hemos considerado dentro de esta reforma, y ahí ustedes me sacarán de la duda, Marco, Betty, no estamos considerando los tiempos que un trabajador tiene por ley también destinados a sus espacios de trabajo. Es decir, me refiero, por ejemplo, a las horas de comida, ¿no? A la hora de comida o a la media hora o a los 40 minutos. Eso no sé si esté considerado o no dentro de esta reducción de 40 horas. Y si no está considerado, a ver, quisiera entenderlo, son 40 horas brutas, ¿no? O sea, 40 horas en total de la cantidad de chamba que tienes en el transcurso del día. Pensemos en un trabajador promedio, pues entras a las 8 de la mañana, sales a lo mejor después de tus 8 horas a las 4 de la tarde, pero en medio se atraviesa pues una hora de comida que tienen por ley, ¿no? ¿Esto está dentro de la jornada de 40? ¿O cómo está? Todo lo que mencionas es correcto y son los temas que han estado moviéndose todavía. Seguramente Marco Antonio nos podrá dar el detalle más preciso de la interpretación de lo que hasta ahora se ha dictaminado. Pero me parece importante comentar que iniciaste comentando el tema de que ya a muchas empresas lo aplican. Uh-huh. También decíamos que todas estas empresas que ya tienen algo que se conoce como la semana inglesa, que es el trabajo de lunes a viernes, sí, ya estaban aplicando esta semana de 40 horas. Y hay muchísimas empresas de tipo servicios y de servicios administrativos y diversos, y muchas áreas administrativas, inclusive de la industria. Uh-huh. Es común en las empresas medianas, grandes, que las plantas trabajan de lunes a viernes, de lunes a sábado. Y las áreas administrativas de lunes a viernes. Pero también es cierto que inclusive se han encontrado otros esquemas de trabajo en los que las plantas trabajan de lunes a jueves para poder dar más días libres, aunque es cierto que se extienden las jornadas
y ahí a veces lo que hay que revisar es que no excedan las condiciones de ley. Pero como sea, ya había otros esquemas. Hoy es difícil poder contabilizar cuántas de estas empresas ya estaban en esos esquemas, apenas están generando las encuestas a través de los diferentes organismos empresariales, y algo que la Coparmex puso sobre la mesa desde que empezó a discutirse esta reforma era lo que finalmente sí está dictaminado, que es la gradualidad de la aplicación. De tal manera que algo que buscábamos es que no impactara negativamente en los costos de un día al otro para las empresas que ya traen sus presupuestos, a veces no solamente proyectados al siguiente año, sino a los siguientes 5 años. Claro. Y esto, las grandes empresas, los corporativos industriales, sí estaban preocupados en ese sentido y nos lo hicieron saber. Afortunadamente, bueno, se concede este tema de la gradualidad, pero todavía hay muchos temas que están cuestionándose, porque en el tema de la aplicación es donde estamos todavía aguardando ver cómo vienen justamente estos detalles. Sí, claro. Marco, justo entrar en el detalle, ¿no? O sea, es decir, la aplicación, como ya lo mencionas, Betty, pues hay una base mínima, supongo, y un techo, ¿no? Hay un techo máximo. O sea, es decir, de lo mínimo a lo máximo ya están establecidas las reglas. En función de esas reglas, supongo que habrá modificaciones que algunos ya de facto ya tienen, pero a mí me preocupa un poquito varios temas, Marco. Uno, el tema de las horas de comida, ¿no? ¿Cómo se va a aplicar dentro de este esquema de 40 horas? Si les van a aumentar 1 hora más de chamba, va a ser 1 hora menos, porque si multiplicamos las 8 horas diarias de lunes a viernes, pues ya nos salieron las 40 horas, ¿no? Sí, ¿no? La matemática no me falló. 5 por 8, 40, ¿no? O sea, pensando en las 8 horas diarias de lunes a viernes. Pero hay quienes trabajan fines de semana y además, ahí tengo otra pregunta, Marco, las horas extra. Que había ahí, algunos trabajadores decían que había una trampita ahí con la reforma. A ver, ayúdame a entenderlo, desmenúzamelo, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, efectivamente, como bien lo mencionas, Claudia, la ley nos establece el máximo de la jornada laboral, ¿sí? Y justamente ese máximo es con una finalidad, que es proteger la salud de las personas. Pero no establece las reglas de a qué hora empieza la jornada, en qué momento es la media hora de descanso obligatoria, que se convierte en esta hora de comida, como se le conoce comúnmente, aunque la ley dice media hora por 8 horas, ¿verdad? Sí, okay. En una jornada continua. Ah, ok, y la ley dice media hora de descanso, más no media hora de comida. No. Ok. Sí, pero bueno, es el momento en que aprovechan las personas para comer, sus alimentos, claro. Ok. Entonces, bueno, para lo preciso, porque luego se generan confusiones, ¿no? Porque Estoy de acuerdo. Se conoce comúnmente como hora de comida, sin embargo, la ley no lo menciona así. Ya. Que el patrón te dé el permiso como para tomarte 40 minutitos, la hora, ya es eso una consideración particular, digamos. Cada empresa, cada fuente de trabajo establece justamente esa regulación. Uh-huh. ¿Cómo lo hace? En su reglamento interior de trabajo. Okay. La ley no te dice a qué hora empieza tu jornada, si tienes tolerancia o no, a qué hora vas a disfrutar de esa media hora de comida, no te establece permisos para salir o, vamos, muchas cosas que se establecen en el reglamento interior de trabajo. Yeah. Entonces, cada empresa, cada fuente de trabajo hace su traje a la medida. Uh-huh. La ley no te puede decir todos esos detalles porque depende de la producción, de tu sistema de producción, si tienes una cadena productiva, o si son servicios al público. Entonces, pues cada empresa tiene que hacer su traje a la medida. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la ley no nos puede señalar cómo debe de ser, pero sí nos dice que hay un documento, en este caso el Reglamento Interior de Trabajo, que se genera por una comisión mixta, en la cual se establecen todas estos detalles de cómo se va a aplicar. Ya, o sea, no solamente, digamos,
la ley máxima es la Ley General de Trabajo, ¿no? Y a partir de ahí, entonces se establecen ciertos reglamentos o ciertos acuerdos a nivel local. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto, en cada empresa existe su reglamento y ahí se establece todos estos detalles que estás mencionando. Entonces aquí va a ser importante justamente que de la mano trabajadores y patrones pues generen estas reglas. ¿Y cómo le van a hacer para alcanzar la productividad en estas 40 horas semanales? Claro. ¿Cómo van a distribuir su jornada de trabajo para dar un buen servicio al público al que se lo ofrecen? Entonces, todo este trabajo debe ser en conjunto, ¿sí? Para que justamente, respetando los máximos legales, que se va a aplicar esta reforma de 40 horas, pues las empresas busquen seguir siendo productivas, seguir siendo eficientes, y todo es de la mano entre las dos partes, ¿no? Trabajadores y patrones. Sí, y justo para allá iba mi siguiente pregunta, Marco Betti, porque recién la semana pasada el presidente de la Canacope hablaba sobre un acuerdo nacional que incluía a cámaras empresariales, Canacope, Canaco, con Canaco Servitur, que habían declarado justo que no se encontraban en plena competencia para entrar a este rollo de 40 horas. Ellos hablaban de la necesidad de un subsidio por parte de los gobiernos federal o estatales y incentivos fiscales. Él decía no subsidio, más bien incentivos fiscales para poder librarla. Ellos dicen que en estos momentos y para lo inmediato sus condiciones no están como para soportar las 40 horas, Betty. Es correcto. Hay organismos empresariales que así lo han expresado. Nosotros en la Coparmex lo que advertimos siempre fue que por eso la insistencia en la gradualidad, porque sí hay un impacto económico para las empresas, sobre todo en algunos sectores, entre ellos, qué bueno que lo mencionas, el comercio. La Canacope, el comercio en pequeño, la Canaco, el comercio en general, etcétera. Pues sí, claro, porque ellos saben que mucho de este comercio tiene horarios nocturnos y de fin de semana. Y entonces esto pues viene a modificar los esquemas laborales, los horarios. Para muchos no encontraron la manera de poder dar cumplimiento a estas 40 horas que aunque no sean según el dictamen, ahorita este año sería reducir 2 horas y de ahí en adelante hasta 2 horas 30, hasta ¿verdad? El 2030. Entonces, aún así, pues estiman que necesitarían quizá abrir otro turno o dar otras facilidades en las que finalmente sí, hay un impacto económico. Entonces, nosotros también lo que decíamos es, sabemos que esto es materia laboral y son cuestiones que quedan consignadas en la Ley Federal del Trabajo, pero no se puede ver el tema desde el empresariado únicamente con esos factores, se tiene que ver de manera integral. Nosotros decíamos también que, seguimos insistiendo en que haya una revisión a los temas fiscales, por ejemplo, a las tasas del impuesto sobre la renta, también en políticas fiscales, a la deducibilidad del 100% de la nómina, que hace años que nos la redujeron y seguimos sin entender bien los motivos. ¿En qué consiste eso, Betty? Ayúdame a entenderlo. Como si yo tuviera 5 años, ¿qué es esto de la deducibilidad del salario? Hace algunos años, ¿qué será, Alfredo? Unos 10 Bienvenido, años. Alfredo, ¿cómo estás? Acomódese su micrófono, caballero. Gracias, Eso, días. para que se escuche su bella voz. Hace alrededor de 10 años, la nómina, que es un costo directo, es para muchas empresas de manufactura, es quizá uno de los costos más importantes. Claro. Se determinó, las autoridades fiscales determinaron que solamente el 52% de la nómina es deducible. Entonces, el al 48% es un gasto 52, directo. 53%. Gasto directo, sí. Así es. Wow. Entonces, bueno, ese es otro de los esquemas que pedimos que se revise, porque no parece que
que se justifique. Y también, repito, las tasas del impuesto sobre la renta, porque hay ahora también con los temas de aranceles, etcétera, y uno de los puntos que se pone a revisión, las empresas IMEX, por ejemplo, muchas de las empresas exportadoras que están cerca de la frontera con los Estados Unidos nos han estado comentando que pues resulta que están compitiendo, curiosamente, con estados como Texas. Porque tanto, aunque los expertos en la revisión del TEMEC dicen que los Estados Unidos nos reclaman que tenemos sueldos más bajos que los de ellos, pero realmente ya en el salario integrado, sumando temas de impuestos, etcétera, pues resulta que no estamos tan abajo, resulta que hay costos que pueden ser inclusive mayores a los que están teniendo algunas empresas en los Estados Unidos. Entonces, todo eso es lo que nosotros habíamos estado insistiendo, que se revisara de manera integral para poder facilitar la continuidad de las empresas. Gracias. Alfredo Sagún, presidente de la Canacintra. Bienvenido, mi querido Alfredo. Gracias, claro. Oye, ¿y la postura de Canacintra es la misma? Es decir, también están pidiendo estos incentivos fiscales. ¿Qué es lo que sería fácil? ¿Qué resultaría más sencillo para las industrias en este yo hablo tema? Sí de la industria, no de Canacope o no del comercio. Desde luego somos México, ¿no? Pero con nuestros socios industriales y como órgano de consulta nacional, como Canacintra es un órgano de consulta nacional que están en negociaciones igual que Coparmex en la mesa de trabajo del gobierno federal, por supuesto estamos pidiendo reducción de impuestos y por supuesto el tema del IMEX es un tema muy importante. El IMEX es, tú importas un equipo, lo deduces durante 10 años y lo regresas, lo retornas, pero vas deduciendo impuestos. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Bueno, pues por supuesto el ISR, pegarle duro al ISR y algunos otros beneficios adicionales que pueden ayudarle al empresariado para poder competir con esta reducción de horas, ¿no? Nosotros tenemos identificado aquí en Querétaro que muchas empresas desde el año pasado empezaron a reducir horarios. Hoy hay empresas que tienen 43, 44 horas y que están a punto paulatinamente de aquí al 2030 para conseguir el objetivo que es reducirlo a 40 horas. Tenemos algunas empresas que incluso ya están en 40 horas. Sí, pocas, claro. pero ya están. ¿Qué es lo importante? Pues que el beneficio patronal contra el beneficio empresarial, o el patronal contra la mano de obra, es que la mano de obra o la gente que labora en las empresas pues esté más agradable y que trabaje en un ámbito laboral mucho con menos presión, ¿no? Que trabaje bien, que sea más eficiente, y para esto las empresas están invirtiendo en inteligencia artificial, están invirtiendo en programas de capacitación y están invirtiendo justo para que esto sea un ganar-ganar, ¿no? Creo yo que con este tipo de inversiones, pues las empresas lo que van a hacer es eficientar la producción y eficientar la operación de los trabajadores. Oye, pero es un cambio completo de paradigma porque estamos acostumbrados tanto en la industria como en los negocios, en los comercios, a trabajar esas 8 horas. Ojo, y lo voy a decir con todo respeto, pero a veces esas 8 horas ni siquiera se trabajan las 8 horas. Y voy para allá. Tú decías que se trabaje, que se hable de más productividad, de más eficiencia, con menos presión. Así es. ¿Qué sí será? O sea, Déjame explicarte, Claudio. Yo hace muchos años que les he platicado mi proyecto de cuando estuve en Boyd, que fui director general de una empresa grande, teníamos como 2,000 colaboradores. Pues yo me acuerdo de los sindicatos de esa época. Los sindicatos obligaban a que los trabajadores no trabajaran. Ah, caray. O sea, presionaba el sindicalismo antiguo a que no hagas más porque si no vas a producir más y yo tengo que negociar el proyecto del cierre del año para poder cobrar cuotas. Ese era el sindicalismo antiguo. Ya. A eso obligaban los sindicatos a hacer a los trabajadores no fueran eficientes, a que fuera un punto de negociación para poder obtener mejores resultados sindicales, ¿no? Oye, pero el trabajador se convertía de nueva cuenta en una moneda de cambio, tanto para el sindicato como para el propio patrón, ¿no? Y el trabajador quedaba en medio, no había beneficios en realidad para el trabajador. Es correcto, el sindicalismo antiguo era súper
torpe, súper... yo lo digo con mucho respeto, pero lo digo como es. Tenía formas, ¿no? Lo digo como es, porque sí, Claro. a mí me tocaba negociar ahí cada contrato, cada tema contractual cada año. Y bueno, lo único que querían era en beneficio para el propio sindicato, pero para las cabezas, no para la gente trabajadora. Claro, ¿no? claro. Sí, más uniforme, sí, está bien. Pero a mí me vas a dar... Y tú te sacaban hasta coches y te sacaban Ya, cosas de ese hasta las tipo. fiestas de 15 Entonces, años y... digo, afortunadamente ya el sindicalismo antiguo está cambiando, ya cambió. Y por supuesto ahora el beneficio sí es más empresarial. Y con esta reducción de las 40 horas, pues no puedes tapar el sol con un dedo. Es un tema importante para la gente trabajadora. Y por supuesto el empresariado está dispuesto a hacer lo necesario para que sea un ganar-ganar. Claro. Más eficiencia, más productividad, en un trabajo mucho mejor remunerado y bien y con una relajación importante, adecuada al ser humano. Y bueno, ya que tocamos el tema de los sindicatos, Marco, la relación sindical en Querétaro y las empresas, si bien es cierto, Querétaro ha mantenido, me parece, un clima bastante adecuado respecto de estas relaciones, esta modalidad 40 y la gradualidad que se está planteando podría también disparar algunas alertas en algunos sindicatos que no estén tan de acuerdo con una gradualidad. Sí, fíjate, Claudio, que afortunadamente aquí en el estado tenemos líderes muy responsables desde mi punto de vista. Y sí han estado manifestándose en favor de las 40 horas, obviamente. Okay. Creo que además es una lucha histórica, ¿no? Del sector obrero, la reducción de la jornada. Claro. Entonces, por supuesto que están a favor de la reducción a 40 horas todos los sindicatos. La gradualidad, bueno, pues de alguna forma se tomó en cuenta y era lo que comentaba, la opinión del sector patronal, justamente buscando que no fuera un impacto inmediato y que en lugar de ser un beneficio, pues fuera un perjuicio, ¿no? Claro. Porque que las empresas no pudiesen llegar a esta meta de la reducción. Y por eso hablaba yo justamente de que son los dos sectores que tienen que trabajar en conjunto. Recordemos que el derecho al trabajo en general lo que busca es el equilibrio, ¿no? Y el equilibrio es justamente que los trabajadores estén bien y que las empresas estén también bien y fuertes, que sigan productivas. Entonces, ese es el reto y bien lo decías, es el nuevo paradigma, ¿no? Que ahora hay que trabajar en conjunto justamente para fortalecer ambos lados de la moneda. En el sentido de que, pues sí, yo me voy a ver beneficiado trabajando menos, teniendo más tiempo para mi vida personal, un equilibrio, un menos estrés, como se menciona aquí, y pues la empresa tiene que seguir sobreviviendo, ¿no? Y obteniendo las ganancias que para eso son creadas las empresas. Uh-huh. Entonces, definitivamente, quien no entienda esta parte, pues seguramente el mismo mercado, los trabajadores van a decir, oye, sindicato, pues no me estás ayudando, ¿no? Porque yo necesito que se cumpla la ley, ganar bien y obviamente hacer que la empresa también produzca, ¿no? Porque si no, ¿de dónde va a salir? Claro, sí. Betty, ¿querías comentar algo? Sí, que bien señala Marco. Comentar rápidamente que en Coparmex desde el principio, además de solicitar la gradualidad para evitar los costos, el impacto económico inmediato y que pusiera en riesgo la continuidad de alguna empresa. Además de ello, también siempre dijimos que sí, desde luego estamos a favor de las mejores condiciones de calidad de vida para las y los trabajadores. Eso es algo que está en nuestro modelo de desarrollo inclusivo. Es algo que además se ha comentado y es perfectamente cierto, es una tendencia en todo el mundo, que podamos mejorar estas condiciones de pues toda la fuerza laboral. Sin embargo, también es cierto que aún antes de estas modificaciones, esta tendencia de las empresas va en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque el mercado así nos lo pide, porque necesitamos ofrecer mejores equilibrios de trabajo, familia, claro, como una convicción de que de la dignidad de la persona, de respetar su derecho al tiempo libre, a construir otro tipo de relaciones y otro tipo de ejercicios que complementen la vida integral de la persona.
Entonces, creo que ya afortunadamente en estados como el nuestro hay mucha sensibilización hacia hacia esas tendencias. El mismo estado, los mismos municipios procuran programas que así lo hagan. Por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo que tiene programas específicos, por ejemplo, en el caso de temas de inclusión, el programa Sin Brecha, etcétera, que da mejores condiciones a las trabajadoras y a los trabajadores también, porque al final se construye en comunidad. Programas que hemos tenido municipales también y la constante incidencia de los organismos empresariales buscando que las empresas tengan mejores prácticas de responsabilidad social, que inicia justamente en casa, en la empresa, que inicia en que procuremos, y hay un trabajo de sensibilización y capacitación desde la Coparmex, desde la Canacintra, me consta que hacemos estos ejercicios para invitar a los empresarios a que busquen cómo pueden sí mantener la mayor productividad que se genera a partir de un ser humano que está a gusto, que trabaja en un buen entorno, que favorece el desarrollo de su talento y de sus capacidades. Déjame hacer un corte, mi querida Betty, tengo que ir a un corte comercial, son las 8:41 y regresando, para ir perfilando el cierre de esta conversación, yo quisiera preguntarles, esta jornada 40, hay algunos que han dicho, sobre todo las cámaras de comercio, han dicho que la jornada 40 podría estar fomentando de largo plazo un tema de informalidad. Regresando del corte, lo platicamos. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Bueno, pues estamos platicando fuera del aire muy sabrosón, regresamos a cabina y la pregunta que yo lancé al principio, antes de irnos al corte, fue si efectivamente esta jornada, esta disminución de la jornada va a fomentar la informalidad. Betty, Alfredo, ¿cuál es la postura Coparmex, Canacintra? Sí. Yo no creo que sea únicamente el tema de la jornada, o más bien no creo que eso sea lo que impacte, máximo ahora que en el dictamen repito, la gradualidad empieza a partir del próximo año y hasta el 2030, reduciendo 2 horas cada año. No es por ahí, pero sí sabemos, y hemos comentado aquí, la semana pasada lo hicimos, pues estos falta de incentivos e inclusive algunas políticas que pareciera que no consideran el esfuerzo que hace la iniciativa privada y que finalmente son costos que no se aprecian. Comentaba yo que inclusive en pandemia, cuando muchos países generaron políticas específicas de apoyo a la supervivencia de las micro y pequeñas empresas, no lo tuvimos en nuestro país. Y pues aquí vamos viendo pues diferentes tipos de aumentos que, si bien, insisto, sabemos que son en beneficio de las y los trabajadores, de todas maneras no hay estos equilibrios. Hay un gran esfuerzo, hay a veces, como comentaba yo también en algún otro programa, este tema de la falta de servicios de salud, que es uno de los impuestos que tenemos, desde luego el tema del seguro social, que se paga pues para un propósito, y cuando las empresas dicen tengo de todas maneras que tener otro tipo de seguros, otro tipo de gastos para poder darle la atención oportuna a mis trabajadores, entonces se me está duplicando el costo que la empresa genera para el bienestar de sus trabajadores. Entonces, pues son cuestiones que hacen que pues mucho de la microempresa, sobre todo, que está en riesgo de continuidad, pues decide irse a la informalidad. Ahora, desde luego, a nadie nos conviene eso. No le conviene desde luego a los trabajadores de esta pequeña empresa, no le conviene pues ni siquiera a la empresa, porque eso la deja fuera del espectro de
de crecimiento legal, de desarrollo. Y Pero, ni siquiera pero los trabajadores, ¿no? No, desde luego ellos son los primeros perjudicados, Claro. pues sí les quitas todo beneficio Ujú. de la seguridad social. Entonces, y otras prestaciones. Entonces, claro, no es algo correcto, no es algo que beneficie, insisto, a nadie. Para las empresas que siéndolo deciden irse a la informalidad, creo que es una muy mala decisión, pero pues eso es lo que escuchamos que los motiva. Muchas gracias, Alfredo. Mira, yo creo que vale mucho la pena sentir que todas las MIPYMES que están en el país las tiene que acompañar, sí, el gobierno federal, sí, con la orientación de la reducción de las 40 horas, pero también los gobiernos de los estados. Te voy a dar un ejemplo de unos superelotes que hay en Tequisquiapan y que hacen una fila enorme y que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Wow. Y que tiene 5 empleados. ¿Cómo podría reducir a 40 horas para los que los trabajadores no trabajen lo que yo veo? Que son los mismos desde las 8 a las 8, ¿no? Sí. Oye, ahorita nos das la dirección, ¿no? Para ir por unos elotes. Y entonces, este cuate es un jovenazo que me encanta platicar con él porque lo veo con muchas ganas, muy entrón. Y fíjate, yo le decía, oye, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué trabajas desde muy temprano? No, porque pues, no tengo una desgranadora, porque desgrana 4 ollas enormes. ¿Y lo hace a cuchillo? Y a cuchillo. Ay, caray. Pues esa parte, pues le cuesta, yo creo que de todo el día, le cuesta a lo mejor 5 horas. Claro. Con gente que trabaja para él. Los demás, pues sí están surtiendo y todo, ¿no? Porque hay filas y filas y filas. Y tiene como 4 o 5 ollas de diferentes sabores. Ya se me antojó, Alfredo. No entres en los detalles, por favor. Es muy temprano. Te voy a acercar con el secretario, con CDSU, porque me da la impresión que con una desgranadora, pues sí, pero es carísima. Pues bueno, pues con eso le das el brinco. Y con eso vas a reducir tus 40 horas y con eso vas a hacerlo. Está en la colonia Adolfo López Mateos, de Tequisquiapan. Y te quiero decir que son extraordinarios. Y me dijo, ¿usted me ayuda? Sí, yo te ayudo. Entonces, estoy por conectarlo ahí con CDSU, que sé que lo puede apoyar. Ya. Y entonces, tecnología, Alfredo, como lo has venido diciendo. Eso es lo que hace falta. Tecnología. Un poquito de visión y acompañamiento de los gobiernos estatales también, no nada más el gobierno federal. Que de veras observen lo que está sucediendo en la calle, en los mercados y en toda esa historia. Y aparte, creo que el e-commerce también es importantísimo. En los restaurantes, por ejemplo. Bueno, pues métete duro a una campaña para poder hacer entregas a domicilio, que eso es lo que sucede en Europa. La mayoría de las personas no se sientan en restaurantes en fast food, así es, sino todo lo piden. Bueno, yo creo que es un proceso que llevará a México a pegarle a esa historia. Tan es así que, por ejemplo, te he platicado que yo tengo unas motos eléctricas. Hice un convenio con Didi en la Ciudad de México y estamos empezando a través de Didi a darle motos a los repartidores, repartidores para que empiecen masivamente a hacer cosas importantes y creo que eso va a suceder. Creo que el e-commerce va a ser importantísimo para poder hacer esa reducción y la automatización y el acompañamiento de los gobiernos de los estados. Claro, muy bien, Alfredo, muchas gracias. Y por último, Marco, yo te preguntaría, si bien es cierto la jornada 40 plantea disminuir los horarios, más no disminuir la cantidad de personas que trabajen en las empresas, ¿no? O en los negocios, o en la industria, pero seguramente habrá resistencias y seguramente vendrá un periodo en el que habrá algunos ajustes laborales. ¿Cómo lo está planeando? ¿Qué es lo que mira la dirección, la Junta de... Bueno, no es Junta, es dirección, ¿verdad? Es la Dirección de Conciliación, la Junta es otra cosa, la dirección del Centro de Conciliación Laboral en Querétaro. ¿Cómo estás proyectando justo esta transición que, si bien es cierto, será gradual, empezará a tener ciertas tensiones, me parece, a mediados de este 2026? Sí, en ese sentido... comentaba hace un momento que estas reglas de cómo se va a aplicar pues van en el reglamento interior. Sí. La ley establece ahí sí un mecanismo muy claro de que en caso de que no haya acuerdo entre sindicato y empresa o representantes de trabajadores y empresa,
tienen que someterlo a la decisión del tribunal. Uh-huh. ¿Sí? En ese procedimiento, que es un procedimiento especial colectivo, podemos intervenir nosotros como centro de conciliación, justamente ayudando a las partes a buscar justamente acuerdos. Acuerdos. Sí. Y en este sentido también quiero mencionar que en general la Secretaría del Trabajo del Estado pues se ha preocupado siempre por brindar acompañamiento a los dos sectores, tanto a sindicatos como a empresas, a cámaras empresariales, y siempre se ha puesto sobre la mesa una serie de programas muy importantes que tiene la Secretaría del Trabajo justamente para apoyar esta transición, ¿no? Y en general el empleo formal, porque para la Secretaría del Trabajo es muy importante no que disminuyan los empleos formales, sino al contrario, claro, que exista formalidad. Y bueno, hay una serie de programas que se cuentan como bolsa de empleo, becas, capacitación inicial, este programa que hacía mención Betty de Sin Brecha, que busca justamente la igualdad de género, equidad de género, apoyo al autoempleo, justamente como lo que mencionaba Alfredo, ¿no? Que se da equipamiento a personas que tienen esta disposición de poner una empresa, uh-huh, ¿sí? Propia para generar más empleo, que de eso es lo que se trata. Entonces, pues desde aquí hago una invitación justamente a acercarse a los programas que tiene la Secretaría del Trabajo, encabezada por nuestra secretaria, la maestra Liliana San Martín, para que pues justamente las personas busquen cómo llegar, cómo transitar a estas 40 horas. Y en caso de que exista conflicto, pues ahí sí entramos nosotros, uh-huh, ¿no? Como uh-huh, mediadores. Claro. Desafortunadamente luego es cuando nos vemos, ¿no? Cuando hay este tipo de circunstancias, pero para nosotros es muy satisfactorio poder ayudar tanto a sindicatos como a empresas a que busquen equilibrio y una solución a sus conflictos. Claro. Bueno, pues el tiempo se me está terminando. Yo le agradezco mucho, Betty Hernández Rojas, presidenta de la Coparmex. Esta es tu casa, Betty, como siempre. Muchas gracias, Claudia Ivonne, y pues creo que has puesto sobre la mesa temas que son absolutamente relevantes para el desarrollo económico de, pues, no solo de nuestra entidad, del país. Muchísimas gracias, Betty. Alfredo Sahún, Canacintra. Muchísimas gracias. Y gracias. Sí quiero hacer pública la felicitación a Liliana San Martín, nuestra secretaria del Trabajo, porque desde Canacintra nos ha ayudado espectacularmente con algún tipo de acompañamiento para las empresas que ya están trabajando con las 40 horas. Bueno, algunas pocas, pero que llevan el proceso para poder lograrlo. De verdad es una gran secretaria. Por favor, le manda saludos de mi parte. Y muchas gracias por este programa. Muchísimas gracias, mi querido Alfredo. Y Marco Antonio Sánchez Mandujano, director del Centro de Conciliación Laboral en Querétaro. Esta es tu casa, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Claudia Ivonne. Gracias. Vámonos al corte, son las 8:57 y regresando tengo mucha información para usted, todo lo que sucedió el día de ayer, domingo, las consecuencias para lunes y cómo se está reactivando la actividad este martes 24 de febrero. Por cierto, hoy día de la bandera, ya nadie respeta la bandera, caray. Ay, felicidades para la hija de Alfredo. Qué bueno que lo descubrió el día de hoy. Vamos al corte, regresamos. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Son las 9 de la mañana ya con 3 minutos. Gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía y pues vamos arrancando con un resumen de lo que le estaremos compartiendo en esta jornada, ya en este segundo bloque informativo en Así las Cosas Querétaro. La Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, reporta pérdidas de hasta 70 millones de pesos luego de la cancelación de actividades comerciales este domingo 22 de febrero. Por su parte, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, reportó que debido a la situación de violencia que sacudió al país durante el 22 de febrero, al menos 40 camiones originarios de Querétaro se quedaron varados en San Juan de los Lagos, Jalisco. Afortunadamente, no se reportaron mayores incidentes. Al menos 850 peregrinos de Huimilpan, Tequisquiapan y El Marqués también quedaron varados en San Juan de los Lagos. Sin embargo, este lunes retomaron su regreso al estado de Querétaro, según lo informó el secretario de Gobierno estatal. Y aprovechando
propósito de todos estos reacomodos que surgieron después de este domingo 22 de febrero, también el gobernador del estado, Mauricio Curi González, informó el día de ayer por la tarde-noche que hoy martes se reanudaron las actividades escolares. También el gobernador informó que se han realizado algunas detenciones a propósito de los incidentes delictivos que fueron reportados durante el domingo 22 de febrero y que, por cierto, también el día de ayer, el lunes, hubo varios eventos pues poco comunes en el estado de Querétaro, particularmente en la zona metropolitana. Le voy a platicar un poco más adelante de ello. Dice el gobernador que ya hay detenidos. Josué Chepe Guerrero, presidente municipal de Corregidora, una de las fronteras más delicadas y vulnerables del estado de Querétaro, una frontera con el estado de Guanajuato, Corregidora, dice que luego de los hechos de seguridad nacional, el municipio se encuentra en comunicación y coordinación en tiempo real con el gobierno del estado, con autoridades estatales y federales para fortalecer acciones preventivas. Anunció también la suspensión de actividades culturales y deportivas del municipio y al tiempo hizo un llamado a informarse solo a través de los medios oficiales. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio del estado de Querétaro anunció posibles inversiones para la construcción de obras complementarias en el municipio del Marqués. Entre ellas se contempla un paso a desnivel y otro distribuidor vial. La Comisión Estatal de Infraestructura, hablando de inversiones carreteras, anunció una inversión que han ejecutado hasta el día de hoy de 150 millones de pesos invertidos en la rehabilitación de caminos y carreteras que resultaron dañadas por las lluvias del año pasado en la zona del semidesierto y de la Sierra Gorda queretana. Y le comento en la información de carácter nacional que el día de ayer el secretario de la Defensa Nacional envió su pésame a las familias de los soldados fallecidos. Explicó paso a paso cómo se realizó la operación para neutralizar a El Mencho. Habló sobre una colaboración, una de las parejas sentimentales del líder de este cártel Jalisco de Nueva Generación, que estuvo en Tapalpa, Jalisco, y ahí, como usted lo sabe, se dio esta detención. Trevilla detalló que la incursión para detener a El Mencho fue orquestada por el personal de Fuerzas Especiales de la Defensa y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. El Mencho recibió algunas heridas de bala, así se lo llevan y bueno, pues es cuando muere en este traslado de Tapalpa, Jalisco, hasta la Ciudad de México. En la información de carácter internacional, le comparto que el día de hoy Estados Unidos comenzó a aplicar un nuevo arancel global a las importaciones por decisión del presidente Donald Trump, quien está dispuesto a mantener su agenda proteccionista tras el revés que le dio la Corte Suprema. Donald Trump anunció el pasado viernes, luego de la sentencia del alto tribunal contra su política comercial, que no iba a bajar la guardia y que los aranceles que imponía serían reemplazados por un gravamen generalizado del 10%. Y durante el fin de semana, ya conoce a este personaje, pues dijo que los aumentarían hasta el 15%. Así está la situación internacional con la entrada en vigor de estos aranceles que ha lanzado el presidente de los Estados Unidos. Son las 9:08 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Déjeme hacer rápidamente un corte de estación, un corte comercial, y regresando le tengo mucha información generada en las últimas horas, información que da cuenta de la situación en materia de seguridad que estamos viviendo en el estado de Querétaro. Vamos al corte, regresamos, no le cambie, usted está escuchando Así las Cosas Querétaro por la señal de W Radio. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos.
Son las 8, no es cierto, 9 de la mañana con 15 minutos. Gracias por continuar en sintonía con nosotros en este espacio informativo. Vamos a revisar muy rápidamente lo que ha sucedido en las últimas horas, el restablecimiento, digamos, de actividades en todo el estado de Querétaro. El día de ayer, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno Federal, las casetas de Querétaro con salida a Celaya, Coroneo, Chichimequillas, Palmillas, entre otras, ya se encuentran libres y operando con normalidad. Esto lo reportaron el día de ayer por la tarde. Y pues parece ser que hasta estos momentos se ha mantenido esta condición de normalidad. Insisto, si bien es cierto el tema de seguridad está contenido en otros estados de la República Mexicana, Querétaro no puede bajar la guardia y no podemos dejar de tomar precauciones, observar, estar muy atentos, atentas a lo que haya en nuestro entorno y sobre todo denunciar. Aquí parte de lo que está sucediendo en las carreteras. Durante las primeras horas del 23 de febrero, las casetas y carreteras de Querétaro han operado con normalidad, aseguró Samuel Mena Stedelman, delegado de la Secretaría de Gobernación Federal en Querétaro. En sintonía, Eric Gudiño, titular de la Secretaría del Gobierno del Estado de Querétaro, reiteró que las vialidades que conectan a la entidad con otros estados mantienen una circulación habitual. Informarles que las carreteras que conectan a nuestro estado con entidades vecinas mantienen una circulación habitual. No hay cierres ni interrupciones en los accesos a nuestro estado. Existe tránsito fluido en la carretera federal 111, Querétaro-San Miguel de Allende, Guanajuato, a la altura de la comunidad de La Monja. La carretera 57 en su intersección con el libramiento norporiente mantiene una circulación constante, al igual que la carretera federal 413, Querétaro-Coroneo. Finalmente, la carretera federal 45 de Querétaro a Celaya Libre presenta tránsito fluido en ambas direcciones. Mantenemos comunicación constante con el secretario de Gobierno de Guanajuato y con la Guardia Nacional, quienes nos confirman que las vialidades del estado vecino se encuentran libres y transitables. Reiteró que el gobierno estatal mantiene comunicación constante con la gobernadora de Guanajuato, Lidia Denis García, y con la Guardia Nacional, quienes les han confirmado que las vialidades hacia dicha entidad se encuentran libres y transitables. A su vez, Gudiño reiteró que el sistema de transporte público en Querétaro no ha presentado interrupciones en su servicio, mientras que las empresas de la terminal de autobuses han dado a conocer que se estará reanudando el servicio de manera paulatina. Finalmente, hizo la invitación a permanecer pendientes de la información que se comparta a través de los canales oficiales de las dependencias. Y bueno, sigo con este restablecimiento de actividades y de circulación. Si bien es cierto, el domingo 22 de febrero a muchas personas les tomó por sorpresa lo que sucedió y que pues se los dejó en un estado de incertidumbre, sobre todo aquellos que viajaron a Jalisco, a Michoacán, a Guanajuato, que ya no pudieron circular. Y fue el caso del grupo de transportistas queretanos que forman parte de esta Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, igual que ellos otros tantos, pero estos hablaban de por lo menos unos 40 camiones que son originarios de Querétaro, que se quedaron varados en la zona de San Juan de los Lagos, Jalisco. Por fortuna no se reportaron incidentes, salvo estos dos trailers que fueron quemados allá a la altura de San Juan del Río y otro a la altura uno a la altura de la estancia en San Juan del Río y otro más adelante, casi llegando a la zona de Palmillas. De ello también hay ya respuesta por parte del gobierno estatal. Por lo pronto, aquí le dejo esta valoración que hizo esta Alianza Mexicana de Organización de Transportistas el día de ayer, que fue un día menos crítico, pero que también significó algunos retos en materia de movilidad. Derivado de las manifestaciones de violencia que sacudieron al país durante el 22 de febrero tras el abatimiento de un líder de un grupo delictivo, un total de 45 transportistas queretanos se quedaron varados en estados como Jalisco y Aguascalientes, informó Gerardo Gutiérrez, delegado estatal de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AC AMOTAC. En especial se nos puso muy complicado más en San Juan de los Lagos, pero afortunadamente pues las autoridades llegaron, apoyaron, y lo ideal es de que se resguardara la gente. Y pues sí, se quedaron porque como unos 40 camiones de Querétaro en San Juan de los Lagos.
que nos salieron. Informó que el cierre de carreteras ocurrió alrededor de las 10 horas del 22 de febrero y que originalmente pensaban que el impacto solo ocurriría en Guadalajara, pero por seguridad, las autoridades del estado de Jalisco comenzaron a cortar la circulación en vialidades en todo el estado. El delegado apuntó que la mayoría de los camiones varados corresponden a turísticos, por lo que se han mantenido pendientes de la información por parte de las autoridades estatales. Referente a un camión que fue interceptado a la altura de San Juan del Río, el delegado compartió que ellos se enteraron de 2 casos, uno que se vio afectado al ingresar por la caseta de Palmillas en los límites del Estado de México, mientras que otro fue a la altura de la estancia en Loma Linda. Finalmente, apuntó que alrededor de 80 camiones de Querétaro, Celaya, Irapuato y León estarán regresando a sus respectivos destinos durante el martes 23 de febrero. 9 de la mañana con 21 minutos y vamos rápidamente con otras, justo dar cuenta de estos, digamos, ¿cómo decirlo? Estas personas que quedaron varadas, no solamente los camioneros, muchos que salieron a otros estados de la República Mexicana y particularmente grupos organizados como las de los peregrinos que también se quedaron varados en San Juan de los Lagos, Jalisco. Por lo menos 850 personas originarias de Huimilpan, Tequisquiapan y el Marqués, que el día de ayer, por fortuna, ya regresaron a sus lugares de origen. El gobierno del estado de Querétaro ha estado en coordinación con autoridades federales y de los estados de Jalisco, Aguascalientes y Nayarit para garantizar el retorno seguro de más de 1,600 queretanos que se vieron afectados por los bloqueos viales que se presentaron durante el domingo 22 de febrero, informó Eric Gudiño, titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro. Precisó que 850 personas se encontraban en San Juan de los Lagos, Jalisco, debido a un encuentro religioso y que eran originarias de municipios como Huimilpan, Tequisquiapan y el Marqués. Que mantenemos comunicación con los grupos de peregrinos que se encontraban en San Juan de los Lagos. Se trata de 850 personas originarias de municipios como Huimilpan, Tequisquiapan y el Marqués, quienes ya se encuentran en traslado y son escoltados por un convoy de la Guardia Nacional para garantizar su regreso seguro. Asimismo, se mantiene comunicación con 829 queretanas y queretanos que se encontraban en Guadalajara participando en una competencia, además de otros grupos provenientes de Aguascalientes y Nayarit, a quienes compartimos la información que vamos recibiendo por parte de las autoridades federales sobre el estado de las carreteras en aquellas zonas. A su vez, detalló que 829 queretanos se encontraban en Guadalajara debido a una competencia deportiva y en ese mismo sentido informó que se tienen identificados otros grupos provenientes de Aguascalientes y Nayarit con quienes han compartido información que han recibido por parte de las autoridades federales sobre el estado de las carreteras. Y bueno, pues el día de ayer el gobernador del estado, Mauricio Curi González, salió a sus redes sociales tarde-noche para informar que el día de hoy se estarían reanudando las actividades escolares en prácticamente todos los centros escolares, centros educativos de todo el estado de Querétaro. Pero además el gobernador informó sobre algunas detenciones que se hicieron el día de ayer a propósito de algunos hechos delictivos que se reportaron durante el domingo y el lunes 22 y 23 de febrero. Escuchemos las declaraciones del gobernador. Este 24 de febrero reanudarán las clases presenciales en todos los niveles educativos del estado de Querétaro, confirmó el gobernador Mauricio Curi González durante la tarde del 23 de febrero a través de un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales. Vamos a reanudar las clases en todo el estado. Les pido nuevamente no difundir rumores e informarse en los canales oficiales. El gobierno va a seguir informando de manera permanente las actualizaciones de hechos relevantes. Por ejemplo, ya tenemos detenidos por los últimos incidentes, lo cual es una gran noticia y una felicitación para las Fuerzas Armadas del Estado, fiscalías de la Federación, Fuerza Armada, Policía Estatal, Municipal, etcétera. Extendió la invitación a la ciudadanía de no difundir rumores y procurar informarse a través de canales oficiales para evitar caer en desinformación y difundir pánico. Aseguró que el Poder Ejecutivo, a través de todas sus dependencias, continuarán informando de manera permanente las actualizaciones de los hechos relevantes. Detalló que hasta el momento cuentan con detenidos por los últimos incidentes que fueron presentados en la capital y en ese mismo sentido, la Unidad de Servicios para la
Educación Básica del Estado de Querétaro, UCEBEC, emitió un comunicado en donde confirmaba la reanudación de las clases con normalidad a partir del 24 de febrero en todo el estado, priorizando en todo momento la integridad de niñas, niños y adolescentes, así como del personal docente, administrativo y de apoyo. Bueno, pues ahí están ya las informaciones que me parece son las más, digamos, relevantes y que usted necesita conocer y saber para tomar ciertas decisiones. Vámonos al corte, 9:25. Hoy es martes de Boris, martes de Juaristi, la mesa de análisis de Marcelo Juaristi, que ya está por aquí y ya tiene invitados. Va a ver qué cosa tan interesante vamos a estar platicando el día de hoy, vamos a estar escuchando. Así que pues no le cambie. Esto es W Radio. Estás escuchando Así las cosas. Continuamos. Bueno, pues como todos los martes se encuentra aquí mi querido Marcelo Juaristi con invitados de gran nivel, mi querido Marcelo. Como siempre, por supuesto, ¿cómo estás? Claro, yo muy bien, muchísimas gracias. Digo, a diferencia de la semana pasada, ya volvimos a nuestros martes. Así es. Oye, antes de empezar, Clau, quiero mandar con todo mi cariño un pésame a mi querido Iván Lomelí. Fíjate que tristemente murió su papá el fin de semana. Ya. Don Toño, muy amigo de mi papá. Y bueno, Monse, Iván, Juan Piz, Ana Pau, con todo mi cariño, un abrazo y un beso. Bueno, pues... Sí, gran tipo. Y bueno, Iván, te quiero. Clau, tenemos unos invitados de escándalo. Ya no hablé ni de ilusión de hoy ni nada. Hoy nos vamos a ir directo al tema. Fíjate que tenemos con nosotros a Arnold Valdés y a Arturo Ramos. Muy bien, bienvenidos Arturo, Arnold. Muchas gracias por estar aquí. Por tenernos aquí, encantados, Clau, Marcelo. Talentazazos jóvenes que tienen una iniciativa brutal que se llama Política en Prosa. Así es. Échenle, muchachos, mira, jálenle. Te platicamos. Política en Prosa es un canal que Arnold y yo, después de platicar mucho y de encontrar ciertas similitudes que tenemos en la pasión por la lectura, en la pasión por las letras, por la palabra y sobre todo por la política, nos damos cuenta que estamos en una realidad, en una actualidad donde las noticias nos llegan por todos lados, la información abunda, estamos en la era del exceso de la información. Sí. Y desde ahí es necesario encontrar un espacio de reflexión, un espacio de diálogo, un espacio donde los gritos se dejen de lado para poder pensar y para poder contribuir desde la palabra y la reflexión a la política. Órale, qué interesante. ¿Y cómo es que lo plantean, chicos? Arnold, Arturo, ¿cuál es la diferencia entre pues otros espacios que pues ya existen en las redes sociales, por ejemplo? Mira, como bien lo comenta Arturo, a los dos nos fascina leer y nos gusta un chorro la política. Entonces decidimos juntar lo mejor de nuestros dos mundos y decidimos hablar de libros que hablen de cuestiones sociopolíticas. Hacer política en prosa, nuestro principal diferenciador es que nosotros tratamos de construir desde la reflexión y no de lo que genera visualización o morbo, como normalmente se mueve hoy en día el mundo en las redes sociales. Ya, qué interesante. Entonces parten de una realidad política, de una realidad social y lo hacen un paralelismo con alguna propuesta literaria. Exactamente. Okay. ¿Algún ejemplo, muchachos? Bueno, antes la máxima era pienso, luego existo. Okay. Hoy por hoy vivimos en una realidad donde es opino, luego existo. Necesitamos opinar para existir. Para bien o para mal, pero necesitamos opinar. No nos detenemos para emitir juicios, sino que simplemente soltamos lo que ya creemos y los prejuicios que se refuerzan por los algoritmos de las redes sociales que nos llevan a polarizarnos y a radicalizarnos. Okay. Y también, por otro lado, nos encontramos con esta frase de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro. Y en la literatura universal encontramos grandes ejemplos desde Grecia, Roma, la Ilustración,
los 40, de estas obras que se han permanecido a lo largo del tiempo y que tienen enseñanzas ahí escondidas, ¿no? Platicábamos que la vigencia de los libros es de acuerdo al contenido de ellos mismos. Claro, Por entiendo. un lado están estas grandes obras que hoy leemos y puedes decir, a ver, esto está pasando en México, esto está pasando en el mundo. Totalmente. Y por otro lado, en este ruido de la sobreinformación, nos encontramos con el caso contrario, con libros que se publican respondiendo a una coyuntura muy específica y que el día de mañana, por este mismo exceso de información, dejan de tener vigencia. Estoy pensando, por ejemplo, en la fiesta del chivo, ¿no? Precisamente de ese libro hablamos el domingo. Ya, ok. Sí, mira, y no los vi, no los vi. Oye, un personajazo el escritor, Mario Vargas Llosa. Sí, bueno, sí, por supuesto. Le aplicaron el 33 en alguna época de su vida. Sí, lo despacharon de México por metiche, pero a mí me caía muy bien. Bueno, Mario Vargas Llosa, que además pues ha sido maestro para literatos, ¿no? O sea, Sí, ha escrito Nobel. libros importantes para decirle justo a las nuevas generaciones, pues, qué significa escribir, ¿no? Precisamente, nosotros hicimos el análisis de la fiesta del chivo. Órale. Y platicábamos acerca del poder absoluto, de cómo corrompe la mente a las personas que son las gobernadas y cómo humilla también el poder absoluto, porque hace creer a quienes lo tienen que son pues, prácticamente dioses, y eso pues, siempre ha sido un problema. ¿Cuándo habrás visto eso, mi Clau? No sé, me suena raro, ¿no? O sea, de esos libros de ciencia ficción. Una distopía. Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado, mi querido Arnold, ahorita en ese ejercicio que han hecho desde agosto? Pues están nuevecitos y no sabes cómo lo sigue la gente ya, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo crees que haya cambiado tu criterio, tu forma de ver la actualidad? Platícame. A mí siempre me ha gustado leer, y me ha gustado leer precisamente porque soy una persona muy curiosa. Entonces creo que lo que me ha dado este ejercicio es la capacidad de comunicar aquello que me gusta de una forma un poco más clara de como lo comunicaba antes. Entonces... O sí sea, que me gusta comunicar mucho. como con manzanas. Ajá, básicamente. O sea, llevar lo que tengo en la cabeza a un plano un poquito más terrenal y poder compartir aquello que me gusta con el mucho o poco público que pudiéramos tener. Oye, pero supongo, Arturo, que en algún momento el encuentro con estos libros que se convierten en un clásico o en un referente incluso histórico, porque hay muchos que como La fiesta del chivo y otros tantos que existen ahí, me estoy acordando de un libro que escribió un mexicano que se llama La primavera del mal y que habla justo de estas, pues de este nacimiento del crimen organizado, del narcotráfico, de la marihuana y de cómo nuestro México fue configurando esta narrativa de narcopolítica desde principios de siglo, ¿no? Pero traigo todo esto a colación porque cuando uno lee, cuando uno va descubriendo las historias en estos libros, pues de bote pronto, pues uno pensaría, qué chido que esas historias se hubieran quedado en el libro, ¿no? Sí, qué padre que se hubieran quedado ahí en la ficción. Sí. Pero justo son esta forma, como decías tú, Arnold, de contar nuestra historia. ¿Y qué tan doloroso resulta para ustedes? ¿O cuál es esa emoción, ese sentimiento que van descubriendo mientras leen un libro y ven la realidad? Mira, vivimos en esta prisa eterna, Ujú. ¿no? Entonces, encontrar en los libros, en primer lugar, un espacio, ¿no? Una Sí. pausa, y en segundo lugar, encontrar estas lecciones del pasado que la misma prisa eterna nos ha llevado a ignorar, Ujú. te genera un sentimiento donde con este espacio que se está provocando de reflexión y con las lecciones que estamos encontrando en las lecturas, entonces sí podemos pensar hacia dónde deberíamos de dirigirnos como sociedad Ujú. y como individuos para alcanzar el bien común, ¿no? Claro. En cambio, en el supuesto contrario, donde la prisa nos consuma, la prisa no nos permita tener estos espacios de reflexión, donde la prisa no nos permita encontrar lecciones en los libros, estamos quedándonos completamente ciegos y estamos dejando completamente de lado las responsabilidades que tenemos frente al futuro. Oye, pero lo dices bien. Sin embargo, yo pondría sobre la mesa que hoy leer, tener un libro en las manos, se ha convertido en un privilegio de élites.
O sea, ya comprar un libro es extremadamente caro. Es muy caro, pero además necesitas tiempo para leerlo. Exacto. Ojalá que solo con Y comprar todo el día libro tenemos bastara. prisa. Exacto. Todo el día estamos en redes sociales, todo el día estamos incluso trabajando, porque eso es algo que nos han quitado los smartphones, la capacidad para la capacidad y el privilegio de poder decir, ahorita no estoy trabajando, ya son las 9 de la noche. Somos esclavos de la inmediatez. Exacto. Y de nuestros teléfonos y de absolutamente todos los demás aparatos que nos obligan a encadenarnos, que nos encadenan a nuestros trabajos. Oye, a la hora que me buscó Arturo, querida Clau, me fascinó el concepto y la idea, o sea, de cómo en la humanidad, por ejemplo, en los libros hemos visto cómo la soberbia ha sido la causante de todas las guerras del mundo, o cómo el amor o la debilidad por algo también ha hecho que nos rompamos la madre, o sea, cómo la humanidad, cómo la gente que escribía pues era juglares de su época, pero cambiando el escenario, siempre tendemos como humanos a caer en lo mismo, ¿no? Bueno, ya te acuerdas de la película del abogado del diablo, ¿no? Que te hablan de que somos muy predecibles. Somos muy predecibles y, bueno, desde la antigua Roma, ¿no? Que nos encontrábamos con el pan y circo. Hoy en día la política sigue siendo pan y circo. Nos encontramos en una competencia en redes sociales, una competencia de bailes, una competencia de canciones, una competencia de likes, de reacciones, de lo que quieras, dejando atrás una política de valores. Estamos en una política de tendencias. De bufones. Sí, porque son bufones. Se nos olvida que gobernar no es nada más alimentar conversaciones ni subirnos a tendencias. Gobernar es planificar el futuro de generaciones enteras. ¿Cómo podrían definir con un libro? A ver, empecemos. Mi Clau va a ser Clau, pero por eso quería que los conocieras, mi Clau. A ver, ¿qué libro definiría en estos momentos la condición que vivimos este domingo, por ejemplo, este domingo 22? Ay, ¿En dónde encontrarías una historia así, en donde hables de esta narrativa de narcopolítica, de seguridad? ¿Qué libro se te viene a la mente que podría contarnos parte de esta historia que estamos viendo en México? O sea, más que, creo que es un contexto muy específico, muy en particular, y veo una combinación de algunas distopías, ¿no? de la literatura clásica, donde combinado con este contexto de la sobreinformación o del control de la información, podemos tener un símil entre el mundo feliz, ¿no? de Huxley, donde se nos pinta esta realidad muy bonita y por otro lado tenemos Fahrenheit 451, 1984, donde es distopías que se van hacia el otro lado, ¿no? Me gusta irme hacia el lado de la información que nos llega como audiencias, porque por un lado nos puede llegar una información que provoque miedo y por otro una información que provoque ignorancia. Y tanto en el miedo como en la ignorancia hay control, ¿no? Claro. Encuentras control, exactamente. Sí, por supuesto. Y es que como para ir aderezando esta conversación, justo pues incluso el ejercicio me parece, chicos, no sé si ese es el propósito, pero me parece que también el ejercicio es antojarle a la gente que nos escucha o que los ve, ya dijeron Fahrenheit, pues voy a buscarlo, a ver en dónde lo encuentro, por lo menos electrónico o algo que me dé una idea de que lo que ustedes están diciendo, pues también lo encontramos justo en estos libros. Es que eso es lo valioso que yo veo en lo que hacen, el incentivar a la audiencia a que se cultive, a que se letre, porque cada vez se viene involucrando y cada vez quizás va a proponer su punto de vista o su obra en comparación a la que proponen ustedes. O sea, entre más leído, más mejor funciona esto. Y bueno, depende de lo que leamos también, ¿eh? O sea, no es así como leer mucho. Y en pues Vanidades quizás Corín Tellado difícilmente describa. Bueno, pues a lo mejor, Corín Tellado es toda una institución en este país, porque también luego hay veces que la realidad rebasa la ficción, ¿eh? Sí, por supuesto. Aquí hemos visto unas novelas en lo local que ¡qué bruto! Sí, efectivamente. De melón y de sandía, de todos los colores, ¿no? Pero sí, lo que dices tú, yo creo que se ha perdido el oficio político y nos hemos vuelto bufones, nos hemos vuelto tiktokeros y también una gran parte del recurso público se va en eso.
Claro. ¿En quién cubre eso? ¿En quién sube? ¿En quién? O sea, se pierde la esencia. Fuera del aire platicábamos hace unos momentos de la importancia del comunicar para los gobiernos, ¿no? Claro. Y una de las cosas que decíamos es que el éxito o fracaso de los gobiernos en todo el mundo y a lo largo de la historia va en gran parte por el cómo comunican las acciones y las decisiones que están tomando. Por supuesto, y esto es un cuento, ¿no? Exactamente. O sea, finalmente se construyen También narrativas, depende ¿no? de qué tan informados estén sus ciudadanos y de qué tanto le exijan a ese mismo gobierno. Nosotros deberíamos de exigirle a nuestros representantes que dialoguen, que construyan acuerdos, que construyan puentes, porque al final del día están guiando a generaciones enteras. Bueno, en teoría, ¿no? Eso tendría que ser con una sociedad letrada, ahí sí una distopía, ¿no? Una utopía, ¿no? Completamente de que en este país, o bueno, ya dejemos de pensar en México, en este estado, particularmente en Querétaro, se pudiera lograr eso. Si bien es cierto, sí creo que la sociedad queretana tiene una tendencia mucho más marcada a la participación diferenciada. Creo que sí, Querétaro sí tiene ese valor agregado en materia de política, pero a mí me parece que todavía nos cuelga un ratote, ¿no, chicos? Como para que tengamos una sociedad que exija realmente. Creo que la tendencia política se ha ido hacia la polarización. Sí. ¿no? En todo el mundo, en México, en Estados Unidos, nos encontramos con blanco o negro y el pone norte y el sur, adjetivo los buenos, que los quieras. malos. Exactamente, los Ellos buenos, los y malos. nosotros. Una canción de Arjona, como las últimas 70 canciones de Arjona. Exactamente. Y el pensamiento crítico, la ciudadanía informada, la ciudadanía que exige, no habita en el blanco o en el negro. Habita en toda la escala de grises que se encuentran en medio. Estoy y de en acuerdo. esa misma escala de grises que se encuentran en medio, además de una ciudadanía que exige, encuentras puntos en común, encuentras diálogo y encuentras acción. Porque si ambos espectros se atrincheran en sus posiciones, no va a haber espacio a la negociación y por lo tanto la maquinaria política no va a avanzar. Se va a estancar y eso va a generar un estancamiento también en la sociedad y también en el bien común de las personas. Claro, estoy pensando cómo se define la política desde la literatura. O sea, supongo que en los libros que han leído y los que exploran en su canal encuentran formas diferentes de hacer política. Sí. Mira, podemos hablar desde una concepción aristotélica que te dice que absolutamente todos los seres humanos somos políticos por naturaleza. El animal político que decía Aristóteles, ¿no? Es correcto, porque participamos en cómo se desarrolla una sociedad y en que tenemos que tomar decisiones en conjunto para poder salir adelante y vivir mejor, ¿no? Tienes otras concepciones, como por ejemplo de Platón, que te dice, a ver, estamos divididos así, pero quienes nos tienen que gobernar son los más inteligentes. Y habla de las almas, ¿no? Filósofo. Las almas de oro, de plata, de bronce, que manejaba Platón también, ¿no? Muy interesante, Platón. Sí. Aristóteles también. Nosotros, un poco racista Platón, ¿no? Pero bueno. Sí. De hecho, la gran mayoría de los autores ya muy clásicos. Así se usaba. Así se usaba. Así era. Ahorita como quiera ya no. Ahorita ya no, pero antes así se usaba. Quiero pensar que ahorita ya los tiempos están cambiando para bien. Ok, entonces hablábamos de estas concepciones clásicas de la política, pero en los libros de las, digamos, las propuestas más modernas, supongo, encuentran también pues maneras diferentes de desmenuzar el ejercicio político. Hoy, por ejemplo, tenemos a Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, que te dice que el poder ya no es prohibitivo como lo fue en los 60s, en los 70s, escrito así por Michel Foucault. Órale, qué interesante. Ahorita te dice que el poder es más bien seductor, porque te vende la idea de que tú puedes hacer absolutamente todo. Entonces eso deriva en que tú mismo te autoexplotes con la idea de que puedes ser más, sin tomar en cuenta que a veces no puedes ser más por errores del sistema. Entonces te culpas a ti mismo y te deprimes. O no puedes ser más cuando natura no da, ¿no? Digo. Bueno, pero aún sin darte natura, ahí está un Donald Trump, por ejemplo. Oye, lo ¿no? que pasa es que también estamos en una sociedad donde ahorita te incentivan o te meten el chip de que tienes que ser don chinguetas.
Y que tienes que ser productivo todo el tiempo. Boris, estamos al aire, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Boris? Marcelo Juaristi de la Corcuera. En el tenor, sí, ¿verdad? ¿Qué van a decir los Rincón Gallardo? ¿No? En ese tenor donde hay coaches de vida y donde todo el tiempo los famosos vendehumos te incitan a que de la nada seas Howard Hughes, con que poquito te la creas, qué rompida de madre te metes, güey. Pero por la Dios. Sociedad de la prisa, Exacto. de querer ser exitoso hoy. Pero también de la productividad de la productividad. productividad. Que lo que estoy entendiendo es que más que presentar el libro y hablar de política, pues es un ejercicio filosófico, chicos. Al final hacen un ejercicio de filosofía, ¿no? Reflexionamos, dialogamos, debatimos, contrastamos nuestras ideas con lo que vemos y con lo que leemos. Está padrísimo, ¿no? Sí, está muy chido. Oye, ¿y cuál es el libro que más les ha impactado por lo que descubren haciendo estos paralelismos con la realidad? Pues digamos, el libro a partir del cual surge esta idea. El génesis de esto. Es La civilización del espectáculo. Órale. También de Mario Vargas Llosa. También de Mario Vargas Llosa, donde precisamente Mario Vargas Llosa hace una reflexión y una crítica a esta sociedad de la productividad, a esta sociedad de la superficialidad, como lo dice el título, a esta sociedad del espectáculo, ¿no? Bien. Donde pasamos de ser una sociedad crítica a una sociedad que busca entretenerse constantemente. Okay. ¿En qué tiempo lo escribió ese señor? ¿Ayer? Postmortem, ¿ayer, antier? Yo la verdad no traigo muy fresco el año de la civilización. Pero digo, pero sí ¿qué debe te de gusta? ser O sea, tener... finales de los 90. Yo creo que sí. O sea, sus 20, 30 añitos Sí. muy buenos, pero pues nos lo escribe hoy. Exactamente. Y nos va a seguir describiendo los siguientes años conforme Por avanza supuesto. la tecnología, también avanza el entretenimiento. Exactamente. Lo que comentábamos de esta política, bueno, de una sociedad necesitada por entretenerse y de una política que ha abandonado todos los valores por entretener. Ya. En esa combinación es donde hemos olvidado el verdadero objetivo de la política y el verdadero objetivo de la sociedad, que es el bien común de todas las personas, y nos hemos quedado en una banalización del poder, una banalización de la política y una sociedad que no va más allá de como dicen, el activismo del like. Sí, Oye, exacto. y una sociedad en donde está prohibido aburrirse. Está prohibido. Sí. A ver, velo con los niños. A los niños les ensartan un iPad o les ensartan porque ¿cómo se va a aburrir o cómo lo entretengo? O más bien yo pensaría como, más que, bueno, sí está prohibido aburrirse, pero yo creo que está prohibido no hacer nada. Porque finalmente el aburrimiento es, creo yo, así lo planteo, el aburrimiento es un reconcepto que hemos adoptado con la modernidad, pero finalmente los griegos hablaban justo de esta época, este momento de ocio, ¿no? Que implicaba... y contemplabas. Exacto. Y de ahí surge todo. El ocio era momento de creación, como contemplación. ¿no? Ese fue el segundo video de Arturo, de Komorebi. Hablábamos de un concepto que es Komorebi. Komorebi es el detenerte a ver la luz que pasa entre las hojas y las copas de los árboles. Y es un momento de ocio y de contemplación. Y no es aburrimiento, y de creatividad. ¿no? Exacto. Porque en la contemplación cabe la creatividad, cabe la reflexión, cabe la duda. Ociosidad. Que es la madre de todos los vicios. Eso decían. Pero los griegos decían que la ociosidad pues era la madre de la creación. Sí. ¿no? Es ahí donde emana todo. Tienes que estar en la para que de Oye, repente Boris, surja. vienes muy sueltito, Sí, no, vienes vengo muy sueltito francés. de la lengua, ¿eh? Pero de verdad sí tienes que estar en un momento como de modo avión. Sí. Para que fluya. El mayor indicador de bienestar en una persona y en una sociedad es el ocio. Sí. Porque si tienes tiempo de ocio, implica que todas tus necesidades previas y digamos más básicas, Más urgentes se han satisfecho, entonces puedes tener ocio, ¿no? Claro. Entonces puedes pensar, entonces puedes reflexionar y entonces puedes crear. Y la humanidad radica precisamente en esos espacios de ocio, no en comer para sobrevivir, sino en comer porque disfrutas, no en leer para aprender a comunicarte, sino
en porque leer. lo disfrutas. Para claro. crecer personalmente. Para crecimiento Claro. personal. Para que tu espíritu crezca. El tiempo se me terminó, chicos, ya son las 9:55, pero escuchándolo se me atraviesa esta idea del cuarto propio de Simone de Beauvoir, ¿no? Que decía, esto es un privilegio. O sea, el ocio se convierte en el cuarto propio de la época moderna. O sea, ¿quién tiene hoy un cuarto propio entendido como esta posibilidad de tener ocio, de no, pues, de no estar en la dinámica de producción? Pero bueno, eso será para Sabia otra esa mujer, mesa. sabia Simone esa de mujer. Beauvoir era una chulada. Está en Montparnasse, en París, al ladito de Porfirio Díaz. Ese dato. ¡Qué lo tengo barbaridad! fresco. Sí, yo conozco ese panteón y he ido y ahí la veo porque mi suegra la sigue mucho. Y Bueno, el pues objetivo sí. es que todos tengamos esa posibilidad de ocio, esa posibilidad de reflexión. Muy bien, ¿en dónde los vemos? Exacto. ¿Dónde los seguimos? ¿Dónde nos vemos? Redes sociales, goles. En Instagram y en TikTok como @política en prosa. Ahí Muy estamos bien. a sus órdenes. @política en prosa. Pues Están a obligados seguirlos. a volvernos a acompañar ya con temas en particular, muchachos. Con muchísimo gusto. Muy bien, pues es su muchas casa gracias. Y los felicito, de verdad lo hacen extraordinariamente bien. Y qué padre tener gente de esta edad con ese criterio y ese conocimiento y sobre todo con las ganas de compartirlo. Muchísimas gracias. Gracias, por gracias eso. Arturo, Gracias, Clau. Arnold, esta es su casa. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, Marcelo. A ti, mi Híjole, Clau qué dorada. barbaridad. Hoy ya nos vamos porque Marcelo anduvo muy sueltito. ¡Ya nos vamos! Te quiero, mi Clau. Te quiero, Gracias. tal y como eres. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres de este lado del micrófono. Cristian García en controles y producción. Nos escuchamos mañana. Mañana ya es miércoles. Vamos bien.